Bueno, mis estimados, muy buenas noches. Un abrazo y un saludo muy especial a ustedes, en particular eh, con los que se han conectado de manera muy puntual: Alejandro, Alicia, Andrés, Claudia, Elkin, Stephanie, Sandra, Viviana. Muy buenas noches. Deseando que se encuentren muy bien, que todo vaya de maravilla en este cierre de año, y esperando que hayan pasado una noche de velitas bastante agradable en compañía de sus seres queridos y, por supuesto, con la paz, tranquilidad y salud, que es el mejor deseo que podemos hacer a todos en estas fechas tan importantes. Bien, bueno, mis estimados, a ver, les comento un poquito de lo que vamos a trabajar. Antes de eso, solicitarles por favor las autorizaciones del caso para llevar a efecto la grabación de nuestra sesión o de nuestro encuentro, como ya es costumbre, con el objeto y los fines eminentemente académicos y de trámite del quehacer formativo a los que haya lugar. Entonces solicitamos por favor las autorizaciones. En el caso de que alguno de ustedes no esté de acuerdo con la grabación, por favor hacérnoslo saber de manera inmediata. De lo contrario, pues obviamente entenderemos de que todos estamos al tanto y por supuesto estamos de acuerdo con la grabación de la sesión. Les voy contando algunas novedades. Vamos a procurar hacer un encuentro ejecutivo para que podamos avanzar de la mejor manera posible y manera más expedita. Ya en el desarrollo de la evidencia de la cual habíamos comentado un poquitico y que hace referencia a una infografía específicamente de todo lo relacionado con picking o preparación de pedidos. Recordarles, habíamos efectuado hace 8 días una aproximación de lo que sería el desarrollo de las actividades de esta etapa, más que todo del componente técnico, donde fundamentalmente lo que buscamos o lo que necesitamos es de que ya empecemos a familiarizarnos con las actividades de aprendizaje desde la guía 5 que corresponden al componente técnico de manera un poco más fuerte, y por supuesto ya retomar nuevamente el camino del componente técnico en todo lo relacionado con la gestión integral del transporte y la gestión logística, que tiene incidencia directa en la cadena de suministros y abastecimientos, que es parte integral del objeto de estudio. En ese orden de ideas y tal y como lo habíamos previsto, vamos a compartir de una vez a través del grupo de WhatsApp para ustedes la presentación en PDF que vamos a desarrollar durante el encuentro de hoy. La razón fundamental de compartir de una vez este importante documento es para que ustedes puedan o tengan información adicional a la que está en plataforma y que les pueda servir de base para desarrollar o para realizar la evidencia de aprendizaje que corresponde para hoy. En ese orden de ideas, acabo de compartir a través del grupo de apoyo la presentación. Son 23 diapositivas que desarrollaremos en el ejercicio de hoy para que ustedes puedan tener pues, la posibilidad y la facilidad de ir trabajando a la par. Y tal y como lo habíamos previsto, incluso tener la posibilidad de que al finalizar el encuentro o la jornada, en aproximadamente una hora que tendrán para desarrollar actividad, lo puedan dejar hecho o puedan dejar la evidencia prácticamente montada para ser subida en plataforma de ser necesaria hoy mismo. En ese orden de ideas, les solicito por favor me confirmen si el archivo enviado al grupo se ha podido abrir y si es visible, por favor. Sí, señor. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Bien, gracias también a los que reaccionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Me permito compartir con ustedes la presentación. Me confirman si es visible, por favor. Es la misma que acabo de compartir al grupo. Sí, señor. Visible. Vale, mil gracias. Entonces, la información de siempre. Estamos en el desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte en modalidad virtual para el grupo o ficha 318-6166. Estamos desarrollando nuestro proyecto formativo Simulación de escenarios para la gestión integral del transporte y estamos en desarrollo del componente técnico de la fase 3 de ejecución. La agenda de trabajo de hoy, en primer punto, pues lo estamos haciendo: el saludo, la bienvenida, la introducción e información general. Luego daremos paso a la fundamentación general, tanto para la evidencia como para la temática. Corresponde hoy la evidencia infografía, que corresponde a la guía de aprendizaje 5 de la competencia 210-10-10-64. Es la actividad de aprendizaje 1 con su correspondiente evidencia 1.
con la misma evidencia y a través de el material y de la presentación que hemos compartido y que vamos a compartir, haremos la valoración de aprendizajes, haremos el espacio de resolución de dudas, preguntas, inquietudes o cualquier consideración a la que haya lugar y haremos las conclusiones y cierre. En ese orden de ideas, dentro del primer punto, comentarles, tal y como estaba previsto, el día 30 de noviembre se hizo el cierre definitivo de la fase 2. Para ese cierre definitivo, tal y como lo comentábamos a través del grupo y como fue publicado en los anuncios de la plataforma, estaban al día alrededor de 32 personas y habían 6 personas más con posibilidades de ponerse al día por cuestiones de fuerza mayor y que habían sido informadas o justificadas. De dichas personas, 3 lograron colocarse al día en cierre de fase 2 y teníamos una solicitud de extensión de tiempo para entrega de más que todo algunos videos hasta el día de hoy a medianoche. Entonces, aspiramos y estimamos de que por lo menos 35 personas puedan quedar al día en el proceso de formación a través de la fase 2, es decir, ya inducción, fase 1 y fase 2, del total de 4 fases que componen el proceso de formación. Absolutamente todo lo que han cargado en el MS está debidamente evaluado, valorado y calificado a la fecha, con corte a hoy a las 4:30 de la tarde aproximadamente. Lo que se haya subido después de esa hora, por obvias razones, pues ya no alcanzamos a hacer la valoración, pero será valorada dentro de los tiempos de ley. ¿Hay alguna novedad o un par de novedades que quiero comentarles? La primera, hay personas que están adelantando evidencias, pero ya empezamos a pasar por los diferentes archivos todos los escáneres que corresponden para temas de detección de utilización de inteligencia artificial de manera indebida y todo el tema de cumplimiento de deberes y obligaciones del aprendiz en cuanto a políticas antiplagio y todo el tema de citas bibliográficas y de manejo adecuado de la información. Y tenemos novedades, ya con el objeto de no dar nombres dentro de la sesión, dentro de los comentarios que se hace a cada una de las evidencias, ustedes podrán consultar las diferentes situaciones con la particularidad de que aparecen las evidencias como no aprobatorias y las razones de la misma. En ese orden de ideas, por favor, verificar muy bien cada una de las evidencias, verificar muy bien los comentarios y leer la retroalimentación completa para que estén muy al tanto de lo que sucede. Generalmente, pues cuando hay eventualidades o situaciones fuera de lo normal, se colocan las anotaciones de manera muy específica, de lo contrario, pues simplemente la valoración y la retroalimentación correspondiente, pero de manera favorable. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo hace la institución para correr las plataformas para verificación de la calidad de la información? Pues es simple. Dentro del mismo LMS, los instructores tenemos herramientas que nos permiten pasar documentos de manera directa y de forma muy rápida a través de la identificación de utilización de IA y la utilización de bases de datos para cruzar información. Entonces él arroja pues un cierto porcentaje de coincidencia con X o Y artículos o X o Y publicación y esos son los parámetros pues que evidencian la utilización inadecuada en este caso de estas herramientas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener particular atención porque no es posible o no es permitido pues que se haga la utilización inadecuada de estos tipos de situaciones. Lo que hay que hacer es hacer las notas, citas bibliográficas, notas al pie de página o lo que sea necesario y obviamente complementar con la bibliografía o cibergrafía para que ustedes no tengan dificultad. Recordarles que de acuerdo al reglamento de aprendices en vigencia y que aplica para la formación virtual, el plagio es una prohibición. Por lo tanto, está considerada como una falta gravísima. Entonces daría lugar pues a medidas formativas y sanciones muy fuertes de acuerdo al reglamento. Entonces es nuestro deber pues hacerles caer en cuenta de dicha situación y como vuelvo y repito, no es que los instructores digamos parece que no, simplemente corremos una herramienta y la herramienta nos da un porcentaje de similitud y nos acerca a la fuente de donde fue tomada la información y pues eso constituye evidencia de peso y suficiente para los comentarios que les hacemos en algunas evidencias a las personas que obviamente tienen dichas dificultades. Otro tema importante, recibimos unas cuantas evidencias que presentan novedades. Particularmente me voy a detener en 3 casos sin citar ni evidencia ni nombre. La primera, de una evidencia que fue entregada
de manera individual y posteriormente fue entregada por otra persona argumentando que se trabajó en equipo. Pero en la primera evidencia que se subió no existe la conformación de tal equipo ni tampoco se nos había informado. Entonces ya estuvimos en conversación con personas, se hicieron las claridades y precisiones. Y la recomendación que siempre les hemos hecho y que hacemos a todos, en el caso de que vayan a trabajar en equipo, hay que informar previamente, tal y como lo vienen haciendo algunos de los equipos que están conformados, y en absolutamente todas y cada una de las evidencias que suba o que publique en la plataforma, cada uno de los integrantes debe estar de manera muy clara el nombre de todos los participantes que entregaron dichas evidencias. Entonces, con eso nos evitamos cualquier inconveniente y obviamente nos evitamos el mal rato por alguna valoración no muy alta o no muy adecuada. Entonces, eso también para recordarles ese tema. El otro punto importante es que cuando de pronto se presente la posibilidad de apoyarle a algún compañero o algo por el estilo, incluso si usted toma de base una evidencia que debe entregarse de manera individual y toma de base la de un compañero, usted tiene que citar bibliográficamente que fue tomada a partir de un documento elaborado o suministrado por alguno de los compañeros. Entonces, eso es muy importante para tampoco tener el problema de plagio, porque ya sea de fuentes oficiales o de compañeros o de escritos o documentos plasmados por compañeros y que se han subido en plataforma, pues ellos ya tienen esa protección, entre comillas, de derechos de autor y por lo tanto deben ser citados en el caso de que se quieran ser utilizados. Lo que no puede pasar es que en ningún caso una evidencia individual sea presentada de manera idéntica a otra que haya presentado algún otro compañero, porque ahí pues obviamente sí tendremos dificultades. Y el tercer tema que quiero tocar con respecto a esta información de base es que hay que tener mucho cuidado con el tipo de evidencias que están suministrando y debo insistir nuevamente y por reiteradas ocasiones deben apegarse de manera estricta a lo que dice la guía de aprendizaje o a las sesiones que estemos desarrollando. Hasta la semana, digamos que inmediatamente anterior, habíamos sido como bastante flexibles y benévolos al asunto y colocábamos notas, digamos que medias o con el mínimo aprobatorio para estas situaciones, pero ya desde la semana anterior definitivamente no y la valoración pues es cero, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que cada entrega tiene un máximo de posibilidades de entrega que se configura al momento de abrir la evidencia y obviamente una evidencia que haya sido entregada por segunda o tercera vez, en el caso de que así se permita, pues obviamente no podrá tener la valoración más alta porque ya ha habido errores en ella, salvo que sea una evidencia que se haya entregado de manera preliminar o en la que se haya considerado ajustes. ¿Qué es lo que está pasando? Que están cargando evidencias que no corresponden a lo que solicita la guía de aprendizaje. Entonces, hasta, repito, la semana anterior en la retroalimentación le decíamos, mire, la evidencia es tal cosa, pero no cumple en su totalidad lo que dice la guía o no corresponde o el adjunto no es, pero se valoraba con algún porcentaje. Ahora no, aparece con valoración cero, definitivamente cero con el objeto de que pues hagamos muy bien y cada día mejor las cosas. No se olviden, estamos en una cultura de mejoramiento continuo, camino a la excelencia, y hay que hacerlo así. Y dos, porque no puede seguir pasando de que subamos evidencias que no corresponden o que no cumplen los requerimientos de la guía de aprendizaje. Hemos sugerido siempre estar muy atentos a este tipo de encuentros semanales donde se hacen precisiones y aproximaciones del tipo de entregables que se deben realizar con el objeto de que ustedes tengan mayor flexibilidad, más tranquilidad y mayores herramientas para cumplir con las evidencias y entregar. En ese orden de ideas, pues ahí les dejo la inquietud para que cada uno de ustedes revise en su libro de calificaciones cómo está el asunto y revisen tanto los comentarios como también las retroalimentaciones. Hay un punto adicional que nos tiene un poco inquietos y es que algunas personas dejaron de entregar evidencias por un cierto largo lapso de tiempo y están entregando las últimas evidencias. Entonces están dejando un bache bastante importante de evidencias no entregadas. Y en las consultas que hemos hecho hasta la semana anterior también las veníamos valorando con normalidad y colocábamos la anotación de que la valoración quedará en firme una vez se esté al día. Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de las instancias correspondientes del centro de formación, nos han dado la instrucción de que esas evidencias, mientras no vayamos al día, no pueden ser valoradas. Simplemente se está dejando la anotación de que no puede ser valorada en razón a que hay evidencias previas o preliminares pendientes por entregar.
Entonces, eso para que por favor lo tengan en cuenta y la idea es que cerremos este año y por supuesto continuemos el proceso ya de manera muy ordenada, por lo que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, pues no sabemos qué vaya a pasar el siguiente año y pues no es prudente ni coherente entregar un programa de formación donde se han entregado las dos o tres últimas evidencias, pero hay un bache en las entregas anteriores. Entonces, se nos ha sugerido no hacer la evaluación. Y la, Siga, por favor. Siga, teníamos alguna duda, pregunta, inquietud. Mientras tanto, solicitar los favores de siempre, dar el acceso a las personas que vayan solicitando ingreso y para la participación abrir el micrófono. Siga, por favor. eh, te dice que la fase 2 ya se cerró y las evidencias esas que faltan, que unos que dicen que de la guía de aprendizaje 3 que dice cuestionario, audio, eso de que, eso es de inglés o son evidencias que no sé, yo lo veo ahora en las calificaciones y faltan esas evidencias. Bien, cada uno de ustedes tiene que hacer el cruce del código de la competencia con la estructura curricular. De acuerdo, muy seguramente correspondan a evidencias de bilingüismo, muy seguramente que debieron cursarse en la guía de aprendizaje número 3 y que por X o Y motivo, pues muy seguramente no alcanzaron a cursarse. De acuerdo a lo que yo miré, están evaluados dos resultados de aprendizaje de bilingüismo, pero de acuerdo al cronograma, ustedes debían hacer tres resultados de aprendizaje, es decir, cumplir toda la fase uno y 2. Sin embargo, como el proceso de bilingüismo es un solo de 386 horas, en ese caso no hay inconveniente de que se retome en la siguiente vigencia. Pero obviamente sí tienen que estar muy pendientes que realmente las evidencias que ustedes mencionan correspondan a la competencia de bilingüismo inglés. Debe recordarles, lo único que debe quedar pendiente es bilingüismo inglés para las guías de aprendizaje según el cronograma del curso de fase 3, perdón, guías de aprendizaje 4 y 5. Y todo el tema de la guía de aprendizaje número 4 queda pendiente solamente derechos fundamentales, que ya está programado para febrero o marzo, y el tema de investigación, que está programado para marzo o abril. De resto, no debe estar absolutamente nada en pendiente, para que lo tengan en cuenta. El tema de bilingüismo, déjenme, yo lo verifico el día de mañana para ver si realmente alcanzaron las dos resultados de aprendizaje. ¿Qué me llama la atención ahorita y les confirmo de una vez la cantidad de horas reportadas en bilingüismo a la fecha para que ustedes lo tengan como muy, muy presente y el año siguiente pues sepan o tengamos mucha precisión con el instructor que venga al proceso de formación o los instructores que vengan de cuántas horas se han reportado. Bien, les confirmo. Entonces, en la competencia de inglés, que es interactuar en lengua inglesa, hasta el mes de noviembre de 2025 se reportaron un total de 124 horas sobre las 384, escúcheme, yo decía 386, sobre las 384 horas que deben cursarse como máximo al 100%. Recuerden que las competencias pueden desarrollarse entre el 80 y el 100% en horas directas, las demás son de trabajo autónomo o de trabajo que ustedes hacen en el MS, ¿de acuerdo? Pero están reportadas 124 de 384 horas, es decir, quedan pendientes 307 horas por cursar. Esa competencia va en el 32%, entonces en efecto parece que alcanzaron a cursar dos resultados de aprendizaje nada más para que lo tengamos en cuenta. Yo también ya me quedo con la tarea de corroborar esa información y ya les confirmo en el siguiente encuentro, que es el último de esta vigencia y de cierre, cómo queda el proceso. Y confirmen que en efecto el código de la competencia corresponde a la de bilingüismo. Les confirmo de una vez el código para que todos estemos al tanto del asunto. La competencia de bilingüismo es el código 240202501. Pero, Víctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Esa es la que Buenas noches. dice 402022501 guión alfa alfa primero guión enano vida 01. Sí, Aparece señor. esa. Entonces, La que verá, los primeros números es la competencia, ¿de acuerdo? Entonces es la 240 20 2501. Esa es la competencia de inglés.
AA quiere decir actividad de aprendizaje, el número que diga, y EB quiere decir evidencia, la evidencia que corresponda de esa actividad de aprendizaje. Entonces, si los primeros números son 240202-501 o como lo quiera leer, 240-20-2501, es la competencia de inglés. Sí, tiene razón. Y hay otra cosa, no solamente está ese, dice, hay una prueba de conocimiento de esa misma línea, hay un audio que es el que dice, hay otro cuestionario, que casualmente yo cuando le compartí al instructor Milton ese pantallazo, me refiere a él. Y yo hice el cuestionario, se me calificó. Los dos cuestionarios que hacen, yo los hice y los desaprobé ambos. Pero los audios era lo que me quedaba a mí la duda. Es así, sí es cierto que son de inglés. Sí, claro. El tema de los cuestionarios, tengan en cuenta que la configuración de esas pruebas escritas es automática en la plataforma, es decir, desde que estén disponibles ustedes los pueden hacer. Lo que deben tener muy presente es no exceder el número máximo de intentos, generalmente son dos, porque queda no aprobatorio. Pero las personas que lo puedan adelantar lo pueden hacer. La calificación es automática, ya es que ustedes, ya cuando el instructor retome o el instructor nuevo retome, vuelvo, repito, no sabemos qué va a pasar con los instructores todavía. Cuando retomen, pues simplemente ustedes ya tienen en su portafolio de evidencias y en su plataforma que lo han cursado, lo han aprobado, para que ellos hagan la emisión de los juicios en Sena Sofía Plus, que esa hay que hacerla de manera independiente o aparte. ¿De acuerdo? Sin embargo, como les decía, yo hablo en estos días con Mía, con el objeto de que nos confirme si realmente alcanzaron dos resultados de aprendizaje. De ser así, pues queda pendiente solo el tema de bilingüismo para que se retome el próximo año desde el resultado de aprendizaje número 3, que correspondería a la guía de aprendizaje 3 y siguientes. Instructor, qué pena. Otra cosa, el foro temático de técnica de coordinación motriz, el instructor a mucha gente no se los ha calificado tampoco. Él dijo que los había revisado y que ya estaban calificados. Pero yo estoy mirándolo. Hay tres foros, que es la misma Gato Alma 3, 240202-501, Alfa 2, eh, esta falta por calificar. Son dos foros, son tres foros básicamente, pero uno de esos es el instructor de técnicas de coordinación de técnica física. Pero él dijo que ya lo había calificado, pero aún así salen sin calificación. Vale, perfecto. También desde mañana me pongo en la labor para sugerir que se haga la evaluación y la retroalimentación correspondiente a la mayor brevedad posible. Hay que tener en cuenta, por favor, de la competencia 21020-01501, esa es la de ejercer derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Esa es la que está programada para ¿Todo los bien? meses de febrero y marzo. Esa tiene foros. En esa competencia Eh, les sugiero no adelantar. Las razones son las siguientes. Repito, la competencia se llama ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. El código de esa competencia es, voy a ir mm, por cada dos dígitos para que no nos perdamos, es la 21020151. Reitero, 21020151. Esa competencia de ejercer derechos fundamentales está programada para los meses de febrero y marzo. Les sugiero no adelantar por dos razones. La primera, esa competencia es de 48 horas. Sin embargo, por el diseño curricular, esa competencia exige, si la memoria no me traiciona, 12 evidencias o 12 entregables. Sin embargo, de acuerdo a las reuniones que hemos hecho del equipo ejecutor y la proyección que estamos haciendo, el instructor del área manifiesta de que pues, es un desgaste muy fuerte que en una competencia de 48 horas pues, se tenga que entregar dos evidencias. Eso es prácticamente entregar tres evidencias por semana y son evidencias muy fuertes. Él ha tomado la determinación de que se simplifique y se concerte con ustedes la cantidad de entregables, y la propuesta que se va a hacer desde el centro de formación y a partir del instructor del área es que ustedes entreguen en esa competencia solamente cuatro evidencias que resumen todas las demás. Eso les va a permitir a ustedes pues tener mayor flexibilidad, hacer un trabajo un poco más efectivo, y lo otro, poder avanzar en las demás competencias. No se olviden que para febrero, marzo, abril se nos mezcla el componente técnico
más bilingüismo, más investigación y derechos fundamentales. Entonces, dejar toda esa cantidad de entregables solo para esa competencia va a ser complejo. Entonces, les sugiero no adelantar, precisamente para que ustedes hagan las evidencias que el instructor solicite, sean las que se van a tener en cuenta para la valoración y las que se van a subir en la plataforma. ¿Me dejo entender, por favor, hasta ahí? Sí, profe, y los que terminan, ese número que termina en 1064, un mapa mental y una propuesta de investigación. Perfecto. La competencia 1064, en efecto, es la de investigación. No se olviden que esa es la guía de aprendizaje número 4. Esa competencia es, les confirmo, 2402-01064. Se llama Orientar Investigación Formativa según referentes técnicos. Esa competencia también tiene 48 horas y está programada para desarrollar entre los meses de marzo y abril de 2026. Una consulta, lo que dice el cuestionario de tipo de costos, que es la 210303025, cuestionario sobre el tipo de costo y el cuestionario que sigue, esas son de la 3, ¿esa cuándo las hacemos? Perfecto. Hay que revisar muy bien porque lo de cálculo de costos no puede ser guía de aprendizaje número 3. ¿De acuerdo? Esa competencia se llama calcular costos de operación de acuerdo a los métodos y esa competencia está programada para ver después del segundo semestre de 2026. Esa no puede ser guía de aprendizaje 3, estoy seguro. Leamos por favor el código y les confirmo qué guía de aprendizaje es. Dice, Creo que aquí aprendizaje. Gato Alma Exactamente. Es la guía de 21, aprendizaje 6. GA6 debe decir. sino que están arriba en la 3, están en una posición diferente. No, lo que pasa es que depende cómo usted tenga configurada cada uno de ustedes, depende cómo tenga configurado su plataforma. Le aparecen o por fase o le aparecen cronológicamente o en algunos casos le aparece por tipo de producto. En el caso de lo que nos menciona el compañero, muy seguramente está configurada por tipo de entregable, entonces le aparecen todos los foros juntos. ¿De acuerdo? Eso cada uno de ustedes puede reconfigurar su plataforma para que les muestre de manera precisa. Y independientemente de cómo esté configurada, la forma de saber de qué guía de aprendizaje es precisamente después del código viene un GA1, GA2, entonces es guía de aprendizaje 1, guía de aprendizaje 2, guía de aprendizaje 3. Eso les va a ayudar mucho en la identificación de esos, de, de qué tipo de competencia y de qué guía de aprendizaje. Entonces no se olviden. De bilingüismo está hecho guía 1, guía 2 y de acuerdo al cronograma debería estar hecho guía 3. Del componente técnico más talento humano más emprendimiento que me correspondió a mí, vamos terminando hoy la guía de aprendizaje 4. ¿De acuerdo? Debe estar todo lo de guía de aprendizaje 4. Solamente queda pendiente de guía de aprendizaje 4, porque esa pasa al siguiente año, queda pendiente derechos fundamentales en el trabajo e investigación, que lo verán con dos instructores del área diferentes. Y ahí vamos. Y hoy arrancamos con algunas actividades de guía de aprendizaje 5, pero solo el componente técnico para articular todo este tema de gestión integral del transporte y de logística. En ese caso, la infografía de hoy, la de Picking, esa todavía es de la 3 y esa también está para No, terminar esta la semana. guía de aprendizaje, la de hoy, como lo podemos mirar, voy a compartir pantalla y ahí me quedará más fácil de pronto explicarme y que todos me comprendan. Como ustedes pueden mirar, mira, aquí está la evidencia, la estoy subrayando. Ahí para poderla subrayar, dice evidencia GA5, quiere decir, de la guía de aprendizaje 5, es de la competencia 21.01.01064, es la actividad de aprendizaje 1, la evidencia 1, se llama infografía. Entonces, siempre todas las actividades y evidencias vienen con esta nomenclatura. Entonces, ustedes saben de qué guía de aprendizaje es, de qué competencia es, qué actividad es y qué evidencia es. Tengamos en cuenta que hay actividades que tienen una o más evidencias y tengamos en cuenta que hay competencias que tienen una o más actividades. Entonces, si aquí le aparece AA3, quiere decir que es una actividad de proyecto 3, es decir, esa competencia tenía 3 actividades, no es solamente una. Si en EB le dice 3, quiere decir que de esa actividad no era solamente una evidencia, sino 2 o 3.
Entonces él le va dando el orden de cómo usted va avanzando. Pero la clave es este GA, guía de aprendizaje. En este caso, esta es la primera actividad de la guía de aprendizaje 5 del componente técnico. Me O dejo sea que en entender. ese Sí, señor. orden. Correcto. Correcto. Hasta ahí todo claro, muchachos. Entonces, Sí, señor. vale, perfecto. Señor, listo. Vamos adelantando entonces para desocuparlo lo más pronto posible. Después de este tema de precisión de dudas, más que todo de trámite, les confirmo, el próximo martes será nuestro último encuentro del año. Casualmente hoy a las 5 de la tarde me confirman mediante comunicación formal de que inicio mi periodo vacacional, en este caso el día 22, pero dice fechas inclusive. Por lo tanto, se me notifica que hasta el día 19, que es viernes, estaré en la labor o en el desempeñando las actividades por lo que corresponde a este año. A partir de ese día, entonces ya entramos en periodo vacacional y en mi caso me reintegro el día 23 de enero, ¿de acuerdo? Eso nos lleva a concluir varias cosas. La primera, que el próximo año las actividades no arrancan antes del 23, muy seguramente arranquen el 23, eso les confirmamos a través de plataforma o a través del grupo interno, pero antes del 23 de enero no inicia ningún proceso de formación, por lo menos dentro de la formación virtual de nuestro centro de formación, aunque el calendario es nacional, lo debo precisar. Entonces ya tenemos claro que a partir del próximo martes, que es el último encuentro, ya tendremos solamente algunos días de trabajo con ustedes. Específicamente será hasta el día viernes, que creo que es 22, porque en la siguiente semana, a pesar de que nosotros salimos de vacaciones el 29, la siguiente semana, toda la semana la tenemos de alistamiento, autoevaluación y todo lo que tiene que ver con la función pública, pues en cuanto a cierre de vigencia y planeación de la siguiente. Por lo tanto, no vamos a tener actividades académicas. Esa semana es exclusiva para todos los trámites de las otras labores o funciones que nos han sido encomendadas y labores de cierre y planificación. Eso nos lleva a tres cosas importantes. La primera, el próximo martes es nuestro último encuentro, fundamentaremos una evidencia y ustedes tendrán para desarrollar la misma la acostumbrada semana de siempre. Lo ideal sería que se entregue hasta el día sábado 23 esa última evidencia que trataremos de construirla entre todos en el encuentro del martes para quedar al día todos, pero también eso nos lleva a que sí o sí, al día 19 todos tenemos que estar al día para que no pasemos con novedades a la siguiente vigencia, preveyendo cualquier cosa que pueda pasar. Por fortuna, para las personas que van al día, solamente nos queda la infografía que hoy prácticamente queda lista, porque no es otra cosa que coger la información que les hemos enviado, colocarle imágenes, colocarle letra bonita y todo el tema, que sea llamativa, que sea precisa, y explicar de qué se trata el picking, cuál es su objetivo, y el ejercicio que desarrollaremos entre todos colaborativamente el próximo martes. Por lo tanto, para las personas que están al día, el martes quedarían al día. Yo el miércoles haría la evaluación, la valoración y quedan ustedes ya listos y librecitos para descansar un poco hasta la siguiente vigencia. Las personas que no están al día sí tienen una complicación, pero me refiero solamente a fase 3 porque no se olviden, la fase 2 ya se cerró, ya no hay nada que hacer. 32 personas aprobadas y 4 con posibilidades de aprobar si cumplen pues, los requerimientos. Estas personas van a un plan de actividades complementarias, van a un plan de mejoramiento y muy seguramente a un condicionamiento de matrícula. Es decir, si cumplen, siguen su proceso, pero ya no pueden tener fallas. Si no lo cumplen, se cancela la matrícula y se inhabilita pues hasta por 2 años para hacer formación en el SENA. Eso ya es un hecho. Reitero, ¿por qué razón esa información, esa decisión? Porque ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo ya y no se olviden que la fase 2 debía cerrar el 30 de septiembre. La extendimos a octubre, la extendimos a noviembre, 2 meses, tiempo más que suficiente para que se hayan podido colocar al día con todas las justificaciones habidas y por haber. Entonces, a fecha de hoy, solamente 32 personas estamos al día en fase 2 y continuamos en el proceso de formación. Y reitero, 4 más con alguna posibilidad de ponerse al día y que han justificado pues oportunamente los temas, pero ya hace falta la formalidad de ley para que ellos puedan continuar. Y lo ideal es que a 19 de diciembre, repito, máximo a sábado 23, que todavía estamos en el ejercicio de estas labores,
todos hagan la entrega de sus evidencias para que el lunes 25, si la memoria no me traiciona, en este caso el 26 de diciembre, ya queden firme absolutamente todos los listados de entregables y quien continúa con el proceso de formación el año siguiente. Entonces, recomendarles aprovechar mucho esta semana para ponerse al día a las personas que tienen pendientes. Y reiterarles nuevamente lo que dije al principio, no serán valoradas evidencias si hay un bache o un hueco o si hay evidencias que no se han entregado. Hay una recomendación muy fuerte para no valorarlas para que se haga el proceso de formación en orden. Entonces les estamos dejando un mensajito donde les decimos que no ha sido valorada hasta que no estén al día. Reitero, a diferencia de lo que pasaba hasta hace unos días, donde lo valorábamos, pero le decíamos que es eminentemente indicativa. Ahora no, no es valorada. Eso para que lo tengan en cuenta y todos estemos como al tanto de esas novedades institucionales que son de importancia. Entonces prácticamente estamos claros con ese tema. Repito, la evidencia de hoy, infografía, que hoy mismo puede quedar lista y el siguiente encuentro, que será nuestro último encuentro del año, para lo propio. No se olviden, y les confirmo de una vez, la fecha de autoevaluación de esta vigencia y preparación de la siguiente para nosotros, el personal de planta, se desarrolla en la semana del 20, ya les confirmo exactamente. Mentira, les estaba mintiendo un poco. Nosotros tenemos proceso de formación hasta el miércoles 17 en todo, tanto presencial como virtual. El 17 cerramos todos los procesos de formación. Nosotros podemos recibir evidencias hasta el 19 y evaluar el 20 de diciembre. Y en la semana del 22 al 26, nosotros hacemos ya el ingreso a vacaciones, ¿de acuerdo? Desde el día 22. Por lo tanto, solo tenemos 17, 18 y 19 para evaluar. Incluso el sábado 19 podríamos, perdón, 20 podríamos hacer la evaluación y dejar todo programado y planeado. Y en esos días, hasta el día viernes 19, los centros de formación ya hacen el alistamiento y la definición, en este caso de instructores de planta, que podrían hacer acciones de formación hasta la siguiente vigencia en los programas pues, que el centro de formación disponga. El tema de contratistas no, porque debe ser un proceso de selección y de contratación, pues que es diferente y es resorte exclusivo de los subdirectores y que no se puede adelantar ni mucho menos. Con las personas de planta sí, a partir del 18 y 19 se hace autoevaluación y alistamiento. Eso para que lo tengan en cuenta. Bien, no sé si sobre ese respecto hay alguna duda, pregunta o inquietud. Perfecto, si hay alguna duda, pregunta o inquietud, abren el micrófono con confianza y continuamos. ¿Me confirman si es visible ya nuevamente la presentación, por favor? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia. Recordarles, arrancamos el componente técnico de la guía de aprendizaje número 5, sigue siendo la fase 3. No se olviden, la fase 3 pasa al siguiente vigencia, es una fase bastante extensa, pero ya hemos avanzado más de la mitad del contenido programático, si así se quiere denominar. En el MS ustedes lo encuentran tal y como está en pantalla. Esto es diferente a las presentaciones anteriores. Entonces, lo que les decía, ya en la actividad de proyecto 5, que vamos a dejar iniciada en estas dos sesiones, tenemos estos dos componentes fuertes: programar la operación y el tema de bilingüismo inglés en el nivel 7, ¿de acuerdo? Ya deberíamos estar en el nivel 7 el próximo año. Entonces, ese es un tema que tenemos que charlar y dejar como muy preciso y muy claro con los informes de la instructora. Aquí mismo, en este mismo espacio del LMS, encuentran ustedes la guía de aprendizaje, ahí la pueden descargar, aunque fue compartida a través de los medios institucionales, tanto plataforma como grupo de apoyo, la sesión inmediatamente anterior, y les sugeríamos que hagan la lectura de las 4 primeras páginas precisamente para desarrollar la evidencia de hoy. Y como ustedes pueden observar, aquí aparece ya la actividad de aprendizaje que corresponde, y en la parte de abajo la infografía. Entonces así les aparece: infografía, guía de aprendizaje 5, de la competencia 2, 10, 10, 10, 64, es la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1 de esta guía de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí ustedes pueden mirar, esa es la única evidencia de esta actividad, y a partir de la siguiente sesión haremos este diseño de caso que ya es también de la guía 5, pero es otra competencia. Es la, perdónenme la vida, es la 2101-01075.
y esa abre paso a un caso que debemos diseñar. Hay dos personas que ya subieron esa evidencia, pero tengo serias consideraciones a ese respecto. Primero, porque no están apegados a la guía de aprendizaje. Segundo, porque no ha habido la fundamentación. Entonces, debo alertar sobre ese tema. Es mejor ir despacio, pero seguro. No se confíen. Ahí ustedes pueden ingresar al material de apoyo. En la sesión anterior les habíamos hecho una recomendación de qué numerales deberían leer o preparar para hoy, para que nos rinda el trabajo de hoy. Y cuando ustedes despliegan ese material de apoyo, ahí está todo lo que hace referencia a programación de operación. Hay una introducción, hay un repaso de canales de distribución, hay un tema nuevo que es modelos de distribución, hay un tema de profundización que se llama redes logística, hay un tema del componente 4 que es fundamental para hoy, y es la selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes, que si ustedes recuerdan ya hemos trabajado sobre ello, ya hemos hecho algunos adelantos importantes. El ítem 5 es selección de servicios de transporte, que también ya lo hemos trabajado, lo vamos a profundizar el siguiente año. Todo el tema de entrega y recibo de mercancías, ese es el punto fuerte para la evidencia de hoy. Luego viene calidad en la gestión y desempeño de la operación, que también es un tema nuevo para la próxima vigencia. El tema 8, que es configuración de pedidos, que es parte de la evidencia de hoy también, para que ustedes lo tengan en cuenta, y una actividad didáctica que les va a permitir reforzar. En ese entendido, pues hay que tener muy claro y haber hecho la apropiación de los materiales de apoyo correspondientes para desarrollar las evidencias de aquí en adelante, particularmente para hoy la infografía. Aparte del material que está en la plataforma, he querido preparar para ustedes una información de base que pueden utilizar. Obviamente citen bibliográficamente la fuente, eso es muy importante, y con seguridad les va a ser de utilidad para desarrollar la infografía. La evidencia de hoy es una infografía específicamente de picking o preparación de pedidos. Es exactamente lo mismo. Picking es el tema en inglés para preparación de pedidos. Primero que todo, vamos a revisar qué dice la guía de aprendizaje de manera muy específica, muy explícita. Y dice que la definición más común de una infografía, pues es una representación visual de información y de datos. Ojo, representación visual de información y de datos. Por lo tanto, debe tener datos, debe tener texto y debe tener imágenes. Y esos elementos deben estar muy bien combinados de tal manera que las imágenes, los textos, los gráficos, los diagramas o lo que ustedes vayan a utilizar, pues sean acordes, coherentes, pero sobre todo dejen claridad sobre un tema. Actualmente existe la posibilidad de que las infografías sean presentadas a través de video, ¿de acuerdo? En este caso no es necesario, lo vamos a hacer ya sea en presentación o en cualquier herramienta que ustedes definan para trabajar. Puede ir desde PowerPoint, Excel, Word, pueden utilizar Canva, Prezi, lo que ustedes necesiten para desarrollar una infografía. Entonces repetimos, combinar imágenes, textos, gráficos, diagramas de una manera muy importante, muy adecuada, para que ustedes expliquen y den claridad y evidencia de que conocen qué es picking y cómo se hace el picking o la preparación de pedidos. Hay que tener en cuenta que para hacer una infografía, ustedes deben partir del hecho de que cuando ustedes la repasen, es decir, ya la hicieron y la ponen ahí y la leen, para ustedes quede completamente claro el tema. Si para ustedes es completamente claro el tema, quiere decir que se puede explicar. Y si se puede explicar, la actividad está bien hecha. Por lo tanto, en las infografías uno mismo se da cuenta si fue suficiente o no. Si usted al repasarla dice, miércoles, me faltó este tema por aquí, no hay claridad entre lo que es picking y packing, entonces usted tiene que hacer la corrección y va a tener un producto muy bien desarrollado. Lo ideal es que lo que usted muestra o presente tenga comprensión. Por lo tanto, los gráficos o las imágenes deben ser coincidentes o consecuentes con el texto que usted está mostrando. Usted no puede colocar, por ejemplo, preparación de pedidos y colocar la imagen de, qué sé yo, de una grúa petrolera, porque no tiene ninguna relación ni relevancia. Debe ser todo absolutamente acorde. Por lo tanto, la información que les he remitido y que estoy presentando les va a ser de mucha utilidad para buscar las imágenes y preparar su propia infografía. La guía de aprendizaje que dice que cada aprendiz primero tiene que apropiar el material de apoyo y sugiere revisar los numerales 6, 7 y 8 en particular. Recomiendo de manera adicional revisar el número 4 porque les va a permitir tener un recorderis de lo que buscamos. Y a partir de eso hay que elaborar una infografía específicamente de cómo se hace un picking o una preparación de pedidos, qué es y cómo se hace.
Les comento, en alguna de las evidencias que nos entregaban de manera adelantada, porque hay 6 personas que ya subieron esta evidencia, una de ellas es no aprobatoria, porque solamente se dedicó a explicar qué es el picking a nivel de piso, nada más. Entonces es una evidencia que no está completa. Entonces la valoración fue no aprobatoria, por ejemplo. ¿Qué pide además de eso la evidencia? Pues dice que usted debe tener muy claro qué es picking, cómo se hace el picking y tener muy claro y citar o presentar en la infografía las características de la mercancía, las cuales permiten que usted desarrolle X o Y modelo o X o Y forma de realizar la preparación de un pedido. Repito, usted puede utilizar la herramienta que quiera, desde PowerPoint hasta cualquier otra evidencia. ¿Qué debe entregar? Una infografía. Tenga en cuenta, por favor, y ese es otro de los temas de alto valor, que la infografía debe ser entre gráficos y textos casi que un 50-50, ¿de acuerdo? No puede ser predominantemente texto ni puede ser predominantemente imágenes, porque en la infografía, como su nombre lo indica, es una información que está acompañada de imágenes, datos y gráficos que permiten facilitar su comprensión. Por lo tanto, debe ser 50-50. El formato a entregar usted lo decide, PowerPoint o cualquier similar, incluso Word, Excel o lo que usted considere necesario. Y para el envío usted va a cargar esa evidencia en cualquier formato, ya sea en el formato base o en PDF o en link, en el espacio que corresponde a dicha evidencia, que es el GA5 210-10-1064 AA1, evidencia 1, que se llama infografía. Ahora sí, muchachos. Esta es la información que ustedes tienen. Voy a explicar de manera rápida. No me voy a detener porque ustedes ya tienen esta información en el documento que les acabo de compartir, además del material que está en el material de apoyo de LMS. Esta fundamentación es diferente o complementaria al LMS, entonces les puede servir de mucha utilidad. Empecemos por picking. Definamos qué es picking. Básicamente hay que empezar diciendo que el picking es un proceso logístico. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Y como todo proceso logístico debe ser de alta calidad, de alta precisión y con 0 errores. ¿Y de qué se trata este proceso logístico? Básicamente busca seleccionar y recolectar unos productos específicos, ya sea de un almacén, de una bodega, de un centro de distribución, para conformar un pedido de un cliente. En otras palabras, escoger un pedido, escoger el documento de pedido o una factura y alistar lo que se le tiene que entregar a un cliente. Eso es básicamente el picking o la preparación de pedido. Hay que tener en cuenta que ese picking debe estar muy bien hecho, muy bien configurado y muy bien controlado porque es el primer paso antes de hacer el embalaje. El embalaje ya es tener listo el pedido y adecuarlo para el almacenamiento y transporte, ¿de acuerdo? Y ese embalaje o el alistamiento ya de un pedido revisado es lo que se llama packing. Por lo tanto, aquí ya cada uno de ustedes tiene claridad en las diferencias entre el picking y el packing. Entonces, el picking es preparar el pedido, preparar los productos y ponerlos listos de acuerdo a la orden del cliente. Y el packing es el proceso de embalaje para posterior envío. ¿Me dejo entender? ¿Es clara la diferencia, por favor? Sí, señor. Vale, Señor perfecto. instructor, nosotros habíamos visto algo de picking al momento de presentar la evidencia que tenía que ver con Mercado Libre, ¿cierto? Sí, señora, es correcto. Vimos todo el tema de picking y mire que en la última evidencia, en la simulación, ya hicieron packing. ¿Se acuerda que ya definíamos sistemas de embalaje, definíamos estivas, definíamos si son sacos, si hay que llevarlo empacado o envuelto en papel film o termoencogible? Todo eso ya era packing. Entonces mire que ya hemos hecho picking y packing, las dos cosas. Sí, señor, gracias. Vale, perfecto. Bien. Entonces, con esa precisión, hay que tener en cuenta que este proceso de picking y packing, que son complementarios, pues son muy importantes para ser eficientes, para satisfacer de manera correcta al cliente y para que una empresa sea rentable. ¿Por qué razón? Porque si está bien hecho y bien controlado, se reducen pérdidas, se reducen incertidumbres, se reducen tiempos y se logra un cliente satisfecho o feliz. Y por lo tanto, muy seguramente se garantiza una recompra o una nueva negociación con ese cliente. Hay que tener en cuenta que el picking puede hacerse de manera manual o automático o incluso semiautomático.
Depende. Ustedes recordarán en algunos ejercicios, como los que menciona la compañera, mirábamos que el picking era manual, es decir, el operario iba y traía cada categoría de producto y lo agrupaba y lo ponía en unas cestas, en unas cajitas, lo ubicaba por zona geográfica o por cliente, como la empresa disponga, pero era manual. Hay procesos de preparación de pedidas que son automatizados. Por ejemplo, en las fábricas o empresas mucho más grandes, como los grandes centros de distribución, ya es todo automatizado y mecanizado. Ya son robots los que hacen el control, la lectura de datos a través de códigos de barra o códigos QR y ya van, buscan y traen. Simplemente son maquinitas que se dedican a todo el proceso. El control obviamente lo hacen humanos también, pero ya es un proceso automatizado. Ya hay otro que es semi-automatizado. Se ve mucho, por ejemplo, en la preparación de pedidos cuando se trata de vehículos de gama media o alta. Esas preparaciones de pedidos son semi-automatizados, es decir, una parte manual, una parte robotizada, mecanizada o automatizada mejor. Hay que tener en cuenta que esa preparación de pedidos siempre utiliza tecnología. El hecho de que utilice tecnología no significa que esté automatizado. Y pongo un ejemplo. Para hacer lectura de código de barras o código QR o cualquier otro tipo de código, usted puede utilizar escáner. Pero para ese escáner no significa que el proceso esté automatizado. No, simplemente está mediado por tecnología, son cosas diferentes. Y también hay que tener en cuenta que hay una tendencia nueva que se llama picking voz o preparación de pedidos a través de la voz. Ya hay experiencias interesantes en Colombia donde a través de la voz y a través de software se hace la preparación de pedido. Entonces usted, por ejemplo, le indica a los altavoces y le dice, necesito una unidad de agua mineral de X marca y a través de voz automáticamente él le indica dónde está para que usted la vaya a recoger o simplemente él la envía a través de bandas transportadoras para que usted la tenga y pueda armar el pedido. Entonces se llama Picking Voz, es una de las últimas tendencias bien interesantes en logística y preparación de pedidos. ¿Para qué se hace picking? Básicamente para optimizar la recolección de productos y minimizar los errores, ¿de acuerdo? Pero en todos los casos siempre va a implicar desplazamientos, identificación de productos, validación de artículos y confrontación, tanto con la orden de pedido como con la salida de inventarios. Entonces, tiene que siempre coincidir, eso es muy importante. De ahí que podemos concluir de que la importancia del picking básicamente es crucial para dos cosas. Primero, para la eficiencia de una empresa y segundo, para la satisfacción de un cliente en cuanto a la gestión logística se refiere. ¿Qué busca ese picking? Primero, optimizar la velocidad, es decir, en el picking no se necesita que sea extremadamente rápido, se necesita que sea rápido pero confiable. De nada sirve que sea muy rápido pero que haya errores. Por ejemplo, que falte alguna unidad de un pedido que el cliente hizo, porque obviamente será un cliente insatisfecho. O que pase lo que comúnmente también ocurre y es que se haya colocado una unidad que no corresponde. Supóngase que el pedido era de cajas de cartón y en lugar de cajas de cartón usted le envió cartón prensado. Entonces ese es un error que a la empresa le va a resultar muy costoso de asumir y muy difícil de resarcir. Entonces hay que tener muy en cuenta. Ya hay casos de preparación de pedidos donde viene más mercancía de la que el cliente pidió. Por lo tanto, esas son pérdidas para la empresa. Entonces, más que velocidad se necesita precisión. ¿En qué? En la selección de productos. Hay que minimizar errores, hay que reducir costos operativos, por eso entra la tecnología para que no sea tan costoso y sea más rápido. Y eso lo que busca es mejorar la competitividad de las empresas y la competitividad de los intermediarios logísticos. En este caso, nosotros como transportadores, nosotros como logísticos, pues tenemos una parte crucial en este tema. Y aquí vuelvo a resaltar nuevamente las diferencias entre picking y packing. Entonces, el picking, ya lo hemos dicho, es simplemente extraer los artículos solicitados por un cliente o por una orden de pedido de las ubicaciones donde se encuentren en almacenamiento, que puede ser una bodega, un almacén, un centro de distribución o similares. Y el objetivo es armar un pedido completo de un cliente específico. Entonces, el cliente necesita 2 unidades de esto, 3 de esto, 4 de estos, 10 de esto. Aquí está correcto, está de acuerdo a las solicitudes de él y ya. Ojo, esa es la manera sencilla de explicar un picking, pero tenga en cuenta que hay gran cantidad de productos, la gran mayoría que tienen unas consideraciones particulares. Y voy a citar solamente un ejemplo para que todos comprendamos lo importante de la preparación de pedidos. Ya hablemos del tema de medicamentos. Resulta, pasa y acontece que el hospital X de la ciudad X solicita ciertos medicamentos que necesitan primero cadena de frío.
Segundo, él solicita que la fecha de vencimiento sea entre tal y tal fecha. Tercero, solicita que sean de X marca. Cuarto, solicita que sean de X lote de producción. Y quinto, que tengan tales características de conservación, de empaque y embalaje. Entonces, mire que ese pedido tiene que tener en cuenta esos 5 componentes fundamentales que yo les he dicho para que quede adecuadamente preparado y listo para ser despachado al cliente. Por lo tanto, el picking no es solamente, no, es que él pidió, qué sé yo, él pidió acetaminofén y pongámosle acetaminofén. No, hay que tener muy claro qué es lo que quiere el cliente. El cliente no me pidió solamente acetaminofén. El cliente me pidió con tales características, en tal nivel de temperatura, con tales medidas de conservación, empacado en cajas de tanto, embalado de esta manera. Entonces, todo lo que el cliente solicite debe ser cumplido a cabalidad y el pedido debe ser preparado y armado conforme a esas especificaciones de la nota de pedido. ¿De acuerdo? Y hay ejemplos raros que podríamos traer a colación, ¿no? Si la orden de pedido no está bien hecha y no está bien ejecutada, puede pasar cosas como la siguiente. Necesitamos 100 termos de 2 litros y nos envían 100 termos de 2 litros. Y cuando llega el pedido nos lo rechazan, porque resulta que no era un termo convencional lo que nos pedían. Nos pedían un termo para las pajillas con las muestras de inseminación artificial. Mire que se llama igual, son termos, son de 2 litros, son de control de temperatura, pero son cosas completamente diferentes. Lo uno puede ser un termo normal con el que usted lleva el café para tomar en la oficina y lo otro es un termo específicamente para conservar pajillas con muestras para inseminación artificial, por ejemplo, de bovinos. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso. Y mire que aquí unimos con el tema de la clasificación arancelaria o lo que hacíamos en la evidencia de N-andina. ¿Por qué era tan importante esa evidencia de N-andina o de saber clasificar un producto? Para que no nos pase errores como el que acabo de comentar. Ahora veamos la diferencia con el packing. Entonces hemos dicho que el picking es la recolección y preparación del pedido. Ahora el packing es la preparación de ese pedido, es decir, el embalaje, el etiquetado, las marcas, los números que deben colocarse y la preparación final que quede listo para ser despachado en un envío y obviamente el primer paso de ese envío pues será el transporte. ¿Me dejo entender, por favor? ¿Soy claro hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señor, yo tengo Sí, todo claro. señor. Vale, perfecto. Recomendación para todos. Instructor. Esta evidencia nos pide que tengamos claro el picking y cómo se hace. No nos pide nada sobre packing. Por eso de las personas de las 6 que entregaron, las que colocaron temas de packing, la valoración no es de 100 puntos porque la evidencia es muy precisa. Es importante que tengamos claro la diferencia, pero esta evidencia no pide que usted hable de packing. ¿Estamos claros todos? Sí, Claro. señor. Perfecto. Sí, señor. Bien, veamos un poquito del tipo de tecnologías de manera muy rápida que se pueden utilizar. El picking, la preparación de pedidos, se hace con la mediación, insisto, de sistemas y de tecnologías generalmente de punta. Y esa aplicación de tecnologías puede ser manual o incluso puede ser automatizada. Veamos manuales, por ejemplo, se hace con listas de papel o a través de utilización de tablets o algunos dispositivos de lectura con los cuales se hace la ubicación y la preparación de pedidos, los descargues del almacén o del sistema de inventarios del almacén mejor y la corroboración con las listas de pedidos, ¿de acuerdo? Pero también pueden hacerse de manera automatizada. Por ejemplo, la utilización de luces, generalmente las infrarrojas o luces LED hoy en día, o también a través de sistemas como voz o escáneres de alta velocidad y de alta precisión. Entonces, esos digamos que los sistemas normalmente utilizados, manuales y automatizados. Y ya las tecnologías, citamos 4 en esta primera parte. La primera se llama Pick to Light, que quiere decir luces que guían al operario. Para hacerme entender, es algo muy similar a lo que pasa cuando hay una emergencia y se activan las famosas luces de salida de emergencia. Ellas le van indicando por dónde usted debe ir. En los centros de distribución puede ocurrir algo como eso. Entonces usted dice, bueno, necesito preparar 100 pacas de pañales de tales características. Cuando usted le da la instrucción al software, él le enciende luces y lo lleva exactamente dónde están esos productos para que usted los traiga y pueda preparar el pedido. Esas luces pueden ser de piso, de techo o medias. O hoy en día también existe la posibilidad de luces en los racks de almacenamiento, en las estanterías, para dejarme entender. Técnicamente se llaman racks de almacenamiento.
¿de acuerdo? Segunda tecnología se llama voice picking o voice picking y básicamente son instrucciones que se le da a un software a través de la voz para trabajar a manos libres. Entonces simplemente usted le indica a través de auriculares o micrófono, le indica, necesito 100 cajas de juguetes de tales características y él le dice, vaya al pasillo 2A. Y aparte de eso se puede encender la lucecita, entonces usted ya sabe dónde va, no pierde tiempo buscando ni nada que se le parezca. Aunque tengan en cuenta que también vimos una evidencia hace un buen tiempo ya, donde los almacenes se organizan de una manera específica, con una nomenclatura que es fácil de entender para saber dónde se ubica cada pasillo y dónde está cada tipo de producto. Tercera tecnología, que es la más común, la más usada, la que vemos en los centros comerciales, incluso en las cajas registradoras o de cobro de los centros comerciales, que es el escaneo de códigos de barra, ¿de acuerdo? Entonces es muy similar, es muy parecido. Lo que hace es pasar el escáner para confirmar que el producto sea el que se necesita y obviamente hacer la descarga de manera automática del inventario. Y la tecnología RFID o de transmisión por radiofrecuencia, que no es otra cosa que identificación a través de etiquetas de radiofrecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre los códigos de barra y el RFID? Que el RFID es mucho más confiable, mucho más dinámico, mucho más rápido y tiene una cantidad de información supremamente grande e importante de un producto. La que usted necesite puede estar en un código RFID e incluso es más pequeña la etiqueta que la del código de barra. Básicamente son las tecnologías. El proceso de picking básicamente se divide en 5 grandes pasos. El primero es recibir el pedido, es decir, recibir la orden de pedido, es decir, tener claro qué es lo que el cliente quiere, necesita o nos está solicitando. Ese es el primer paso del proceso. Después ya hay que hacer el desplazamiento hasta el punto donde se encuentran esos productos. No se olvide que ese desplazamiento puede ser que el operario vaya hasta el sitio donde están alojados en el almacén, centro de distribución o bodega, o a través de tecnologías también por rieles, por bandas transportadoras, incluso por carritos inteligentes, que ellos vayan y ubiquen los productos y los traigan. El tercer paso es la extracción, es decir, recoger esos artículos, los que se necesitan, deben ser los artículos correctos, colocarlos en una bandeja o una plataforma para movilizarlos o un carrito, lo que sea necesario. Generalmente se utilizan carros para preparación de pedidos o carritos de picking y ahí se colocan los productos correctos de acuerdo a la orden de pedido, ¿de acuerdo? El cuarto paso es la validación. Básicamente se hace con tecnología, con mediación tecnológica y es confirmar las cantidades y verificar el descargue de el inventario y la correspondencia con la orden de pedido. Y el último paso ya es la consolidación, es decir, tener todo ese pedido listo, agrupado para el siguiente paso. ¿Cuál será el siguiente paso? El pack, es decir, ya el proceso de, no se olvide, embalaje, marcas, números y etiquetado. Es decir, dejarlo listo para ya transportarlo. Ese sería básicamente el proceso de picking. Esta diapositiva les va a servir mucho, es cuestión de colocarle imágenes para que usted tenga claro el proceso de picking, que es una de las exigencias que tiene la evidencia. Veamos algunos beneficios clave de la preparación de pedidos o picking, básicamente 5. Primero, mayor eficiencia. Obviamente se trata de reducir tiempos. Al buscar los productos hay que optimizar el trabajo en el almacén y por supuesto reducir los errores. Y precisamente esa reducción de errores es el segundo beneficio. Un picky bien hecho asegura de que se hayan seleccionado los productos correctos para que ni se le quede mal al cliente ni haya pérdidas por parte de la empresa. Eso nos va a permitir disminuir devoluciones, disminuir reclamos, disminuir cantidades en pérdidas o cantidades que no están correctamente inventariadas o descargadas. Tercer beneficio, la reducción de costos. Por obvias razones, cuando se hace un buen picking, perdón, se minimizan los costos, primero de mano de obra y segundo de operación en preparación de pedidos, y hace que ese proceso sea más rápido. Y al ser más rápido y preciso, pues obviamente es menos costoso. El cuarto beneficio, mejorar la experiencia del cliente, por supuesto. Si yo hago una solicitud de un producto y llega tal cual como yo lo solicité, pues voy a estar contento. Y si se hace de manera rápida, confiable, segura, sin maltratarlo, pues aún mejor. Mi experiencia como cliente va a ser muy buena. Y el último beneficio es la velocidad de entrega. Básicamente, una buena preparación de pedidos asegura de que el producto o el pedido esté listo para ser transportado de la manera más rápida posible. Por lo tanto, los despachos van a ser muy precisos, muy a tiempo, sin retrasos, y eso hará una entrega oportuna.
Ya esta parte es a manera de conclusiones y de cierre. Entonces podemos decir de que el picking primero es una etapa fundamental. Y esa etapa está ubicada en dos partes. Primero, entre el almacenamiento y el despacho. Es decir, es el punto que asegura que lo que estaba almacenado sea lo que se vaya a despachar en atención a una orden de pedido, tratando de que no hayan ni pérdidas de productos, ni pérdidas de tiempo, ni sobrecostos y que se haga tal cual a las condiciones de la orden del pedido o de lo que el cliente haya solicitado. Hay que tener muy en cuenta que el éxito del picking es la adecuada localización del producto, la adecuada recolección de ese producto y la agrupación o el agrupamiento de esos productos que constituyen un pedido que se va a despachar a X cliente. Por lo tanto, ese picking es clave. Primero, porque conecta al inventario con el cliente final, es decir, hace que el cruce contable sea exacto. Entonces, si el cliente pidió 2 unidades, pues del inventario hay que sacar 2 unidades y el saldo de inventario debe ser lo que había menos 2 unidades. Por lo tanto, todo debe estar correcto. Dos, presenta la posibilidad de que el cliente final tenga confianza en que lo que está pidiendo es lo que se le va a enviar. Y tres, mejora la calidad logística de todo el proceso o de todo el servicio logístico. No se olvide que un error en un eslabón de la cadena logística afecta a toda la cadena de abastecimientos o de suministros, absolutamente a toda. Si hubo una demora en la preparación del pedido, se afecta la entrega, el packing, el transporte, el almacenamiento, el inventario, los tiempos. Se afecta absolutamente todo, todo, todo. Entonces, la preparación de pedidos es muy importante. Como les indicaba, eso a manera de conclusión y abrimos el espacio para que ustedes presenten sus dudas, preguntas, inquietudes o lo que haya necesidad. Ya hemos hecho la conclusión, aclaramos, precisamos dudas o inquietudes y hacemos el cierre de nuestra sesión para que ustedes dispongan de este tiempito y puedan pulir o construir o terminar de construir eh, su infografía. Los escuchamos, por favor. Discúlpeme, señor instructor, ¿hasta cuándo tenemos plazo? Eh, bueno, como ya es costumbre, estas evidencias las vamos a dejar habilitadas la semana completa, ¿de acuerdo? No tendríamos ninguna dificultad para que quede así. Yo sí les sugiero trabajarla en lo que resta de la semana para que lleguen muy tranquilos al martes último encuentro y el martes ya no estemos en corre-corre de esta evidencia, sino que solamente nos dediquemos a la siguiente que la vamos a construir entre todos. Muchísimas gracias. Perfecto, sí, Ok, señor. con gusto. Instructor, una pregunta. Claro que sí la escuchamos. En la infografía también podemos agregar, por lo menos yo estuve tomando nota y veo que hay procesos, beneficios. ¿Se puede agregar también como eso ahí, pues, parte del picking? Sí. Hay un tema bien importante, como se trata de una infografía, si ustedes van a colocar temas de packing, por favor colóquelos fuera del proceso del picking, es decir, no vayan a cometer el error de mezclarlo. No se olviden que el packing es el primer paso después del cierre del ciclo del picking, es decir, el picking o preparación de pedido tenía 5 pasos. Y si van a trabajar de picking, déjenlo fuera de esos 5 pasos. Déjenlo como un sexto paso si tienen a bien hacerlo o déjenlo por fuera. No lo vayan a mezclar con el picking porque tiende a confundirse. Ok, instructor, muchas gracias. Vale, algo más muchachos. ¿Qué les pareció la fundamentación? ¿La ven completa? ¿Ven que es de utilidad? ¿Consideramos que nos va a ser de utilidad para esta infografía? Muy completa, sí, señor. ¿Su merced nos va a compartir esta presentación? Ya la tienen en el grupo, porfa. Es la primera que les compartí. ¿Me confirman, Ah, porfa? perdón, no me había fijado. Personal, ya la Hola, Sí, le escuchamos. para, yo acabo de revisar la que usted nos envió, completa, ya la misma. Ok, Era, perfecto. no veo qué más le puede uno anexar a lo que usted nos envió. Realmente, eso está prácticamente como para cambiarle el nombre. Obviamente tienen que investigar para que se enteren bien del tema las personas que no tienen conocimiento bien del tema, pero está muy completa. Sí, o sea, para lo que busca la evidencia está completa, pero tengan en cuenta que el tema de preparación de pedidos o packing es un mundo bastante amplio, ¿no?
Por ejemplo, si alguien quiere algo más completo, puede colocar el tema de automatización de packing, que hay bastante tela que cortar, o el otro, el tipo de packing. Hay packing de nivel, de primer piso, de segundo nivel. Hay picking por niveles, hay picking por tipo de productos, pero digamos que ya son propios del quehacer de una X empresa. Entonces, por ejemplo, el picking que hace una empresa que se encarga de la producción de automóviles es muy diferente a la que hace productos de consumo masivo para el aseo, por ejemplo. Entonces, ya depende de cada empresa. Pero la fundamentación o lo que busca la evidencia con lo que les hemos compartido es suficiente. Claudia, la escuchamos. ¿Tenía alguna intervención, por favor? Es instructor. Bueno, tengo como una duda en cuanto al picking. Eso se maneja internamente dentro de las empresas. Si digamos yo como empresa mando, no sé, a un trabajador a que haga esa función dentro de otra empresa, seguiría manejándose igual. O sea, pues tendría el mismo nombre, tendría la misma función y todo. No sé si me hago Excelente entender. pregunta. Sí, señora, excelente pregunta. Y me permite precisar dos o tres cosas. La primera, el picking, ya sea con personal interno o externo, sigue siendo picking o preparación de pedidos. Y sí se da porque no se olviden que las actividades logísticas se pueden subcontratar. Entonces, sí es posible. Y voy a citar un ejemplo. Ustedes han visto que X marca de producto de un centro comercial manda su impulsador o impulsadora, y ese impulsador o impulsadora a veces hace preparación de pedidos, incluso hace exhibición de productos. Entonces, eso es posible y se sigue llamando picking. ¿De acuerdo? Dos, o segunda precisión, las políticas específicas para la preparación de pedidos o desarrollo de picking corresponden a la dueña de la marca o dueña del producto. Ella es la que define en qué condiciones y cómo debe hacerse esa preparación de pedidos. Y la tercera consideración de mucha importancia, cuando se presenta la figura de cooperación entre dos o más empresas, generalmente se ponen de acuerdo en las políticas de preparación de pedidos y generan unos documentos con los cuales se sientan las bases para hacer la adecuada preparación de pedidos. Esas serían las tres precisiones, pero respondiendo de manera contundente a la intervención o a la pregunta de la compañera, sigue llamándose picking, solamente cambia la forma como se hace y la forma de cómo se contrata o se tiene al personal que haga dicha preparación de pedidos. Y reitero, hay empresas que subcontratan o pagan para que les preparen los pedidos. Ok, gracias. Perfecto. De hecho, si recordamos lo que vimos en la evidencia de Mercado Libre hace esa operación logística, ¿de acuerdo? Ella recibe todo en sus centros de distribución y ella prepara el pedido de un cliente, pero mire que no es la dueña del producto ni de la marca. Simplemente lo tiene en custodia, lo tiene en almacenamiento y lo prepara de acuerdo a una orden. Listo, mis estimados. Entonces, de mi parte, no tendría más consideraciones. Porfa, de acuerdo a lo que habíamos charlado en la sesión anterior y las inquietudes que ustedes tenían, de hacer una solicitud específica al centro de formación, tengan en cuenta que el día 18 y 19 son las labores de alistamiento, entonces si ustedes tienen alguna consideración que hacer, hay que procurar hacerlo antes de eso porque se hacen las programaciones en dichas fechas. Lo menciono porque hay algunos que estaban inquietos preguntando sobre el tema y dos, porque habíamos quedado en que si era de su necesidad o interés solicitar los correos a los cuales debería dirigirse una solicitud nos lo harían conocer, pero a la fecha no hemos recibido dicha solicitud. De todas maneras, pues ahí les dejo como la inquietud. De mi parte, nuevamente agradecerles infinitamente su disposición, su tiempo. Muchísimas gracias. Mire que volvemos otra vez ya al tema de algunas evidencias con fundamentación fuerte para que ustedes pulan la evidencia y tengan unos elementos adicionales a los de plataforma para construirlas. Y eso es importante y debo recalcar que de las dos evidencias anteriores el grupo respondió muy bien. En la una son 26 entregas efectivas que se hicieron de la una evidencia, la otra iba en 22 ya. Entonces ya volvimos otra vez a los tiempos importantes de entrega, de cumplimiento y pues eso nos permite tener el grupo cohesionado.
No se olviden las personas que tienen pendientes, sí o sí deben estar al día hasta el 19 de diciembre para que el próximo año pues arranquen sin novedad alguna. Y me quedo con la labor o la inquietud de lo de billing. De mi parte no es más, un abrazo grande y afectuoso para ustedes. Tengan una semana muy interesante, manos a la obra y nos encontramos por última vez en esta vigencia el próximo martes a la misma hora. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Feliz noche, señor Muchas instructor. gracias, instructor. Muchas Vale, a gracias, ustedes, mil instructor. gracias. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Muchas gracias, lo mismo, hasta luego. Feliz noche, instructor. Feliz noche, compañeros. Que descansen.